bicentenario, a 200 años ya de la independencia de Panamá de España, es importante que tengamos en nuestra mente tal acontecimiento. Nos ha llevado a una vida republicana. El 28 de noviembre de 1821 es nuestra independencia como panameños. Sin duda, nos incorporamos a un movimiento de liberación de la madre patria. Grandes hombres de nuestra América fueron pilares fundamentales. Simón Bolívar, el Libertador, por ejemplo, y mucho más. El bicentenario de la República es orgullo de todos los panameños y el resto del mundo. El país dejó de ser una colonia y volverse una nación independiente donde existe el paso de dos aguas para comunicarse con los mares. Comarca. Hablamos mucho más que de una ley o un territorio. Es un conjunto de personas con cultura, historia, idioma, anhelos y la esperanza de ser reconocidos como ciudadanos panameños con deberes y derechos. La comarca Nove Buglé se caracteriza por ser un pueblo luchador y defensor de sus culturas, tradiciones y costumbres. Es por eso que bajo el régimen de grandes líderes se logra el primer Congreso Nacional. En 1997 llega el gran día. El 7 de marzo se crea la Ley 10, ley que creaba la comarca Nove Buglé. Desde 1997 el pueblo está luchando y seguirá luchando para trabajar por la verdad, libertad y la justicia esté presente en todo el país. Así la comarca no será simplemente un papel. Comarca, cultura y tradiciones. Un pueblo sin cultura y tradiciones no tiene identidad. Está expuesto a prácticas sociales foráneas. Nosotros los Nove Buglé tenemos más de 520 años demostrando nuestra tradición, siendo la balsería, el paromigué, las más sobresalientes, sin dejar a un lado el vestido con el que se viste la mujer Nove. Los invito a que conservemos, transmitamos nuestra identidad. Udelas Panamá, institución creativa e innovadora, creada mediante la Ley 40 del 18 de noviembre de 1997, resultado de la responsabilidad y voluntad asumida por un grupo de profesionales. Se extiende hasta la provincia de Chiriquí, creándose el 23 de abril del 2001. Este centro de estudios se constituye como la tercera extensión universitaria, ofreciendo así nuevos escenarios al desarrollo social. El programa académico Udelas Chichica inicia el 4 de febrero de 2010 mediante una feria universitaria en la cual Udelas participa y gana, con la propuesta de la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural. Pero el programa académico Udelas Chichica inicia formalmente el 13 de agosto de 2010 con dos grupos de 38 estudiantes. Evento promovido por el profesor Gertrudis Rodríguez y en representación de Udelas estuvo el vicerrector Juan Bosco Bernal, quien es el actual rector. La resolución número 125 del 8 de mayo de 2012 manifiesta que a solicitud por parte del profesor emérito Cáceres, representante legal Udelas, el profesor Martín Cano, representante legal Colegio IPT Chichica, sede aproximadamente 10 hectáreas ubicada en la comunidad de La Jita, corregimiento Chichica. Actualmente pertenece al corregimiento de Digueris, a beneficio de la Universidad Especializada de las Américas. En los últimos años se ha visto un crecimiento en la población, que ha hecho que la institución educativa se hayan visto copadas en sus cupos, generando un aumento considerable en la demanda de las universidades, en especial Udelas, como una única universidad ubicada en Chichica, capital del distrito de Muná. El proyecto está focalizado hacia la construcción e implementación de una institución educativa, con el propósito de ofrecer un entorno adecuado para los facilitadores y estudiantes. En el marco de la celebración del Bicentenario, Udelas, Programa Académico Chichica, les invita a celebrar el 11º aniversario, donde en Chichica, 1 de la tarde, cuando el 23 de octubre, ya que contaremos con derroches de talentos, entre otros. Te esperamos, seguidores, creemos en ti.